Bienvenidos todos a un segundo podcast. En este nuevo segundo podcast hablaremos de cómo realizar la entrevista y la metodología para tenerse en cuenta. Para este podcast te estará acompañando Fernando Romero. Una técnica estandarizada es útil para conocer distintas características para las que se diseñó. Sin embargo, no existen estandarizadas que midan la probabilidad de ocurrencia del maltrato y arrojen como resultado la probabilidad de haber sufrido experiencias de victimización. Las diversas técnicas como entrevistas o técnicas proyectivas y las pruebas dan un perfil de funcionamiento del individuo y podrán ayudar a un momento posterior a confirmar o negar el alegato. La técnica empleada en este proceso de evaluación deberá permitir a. Formar el vínculo de confianza y seguridad para el niño. B. Proveer la oportunidad para establecer la relación terapéutica. C. Ayudar a validar o negar el alegato del abuso sexual. Y D. Evaluar el nivel de riesgo y la necesidad de medidas de protección inmediatas o mediatas. El proceso de investigación y validación se compone de distintas fases y en cada una de ellas deberán alcanzarse diversos objetivos. La experiencia demuestra que es muy difícil alcanzar todos esos objetivos en una sola entrevista. En general, el proceso requiere múltiples entrevistas. La cantidad dependerá de los factores como la edad del niño, su grado de madurez, su estado emocional, al momento de la evaluación, su capacidad de atención, la duración del maltrato y sus consecuencias más o menos traumáticas, así como la experiencia del evaluador. Este último factor será decisivo para no convertir una tarea ardua, difícil y dolorosa en potencialmente traumática. La evaluación deberá tener por sí misma un potencial terapéutico, ya que puede ser el único espacio en el que el niño puede ser escuchado y que pueda sostener el peso de lo develado. Aquí conviene hacer una aclaración de carácter estratégico. Es necesario manejar con cautela de la denuncia hasta que no se haya planeado con el niño y a veces con la ayuda de otras instituciones en la comunidad. Para decidir cómo proseguir, cómo cuidar y cómo prevenir una posterior victimización del niño. El profesional deberá estar alerta para que el proceso de investigación clínica no incremente la ansiedad del niño a niveles de desorganización. No se debe permitir que el niño se sobreexija, se canse o se deprima. Si esto llegara a ocurrir durante la entrevista, habrá que cambiar la focalización, ir más despacios y en casos extremos interrumpir el proceso. Según los parámetros de la Asociación Americana de Abusos de Niños, se estima que un proceso de validación puede tomar de 2 a 6 entrevistas. La experiencia clínica demuestra que más de 8 entrevistas pueden viciar la tan buscada objetividad y ausencia de medios de sugestión. El proceso de evaluación se inicia con la persona que trae la sospecha o sostiene el alegato. Puede iniciarse de manera directa o indirecta, esto es, y puede partir de la sospecha construida por algún adulto significativo sin que haya mediado el relato infantil o de lo contrario, puede comenzar desde el develamiento, parcial o total, que el niño haya realizado de su entorno. La técnica deberá orientarse en obtener de manera indirecta de material significativo y asociada a cualquier posibilidad de maltrato, y se podrá ir focalizando de manera cada vez más directa hacia los elementos presentes de la sospecha. El paso siguiente es la entrevista con el niño. Como cualquier otro capítulo de la parte clínica infantil, requiere la creatividad para enmarcar la evaluación de un clima afectivo, contención y apertura en la comunicación. El diseño estructural general de las entrevistas con niños es una mezcla lúdica de dibujos u otros junto con la utilización de preguntas dirigidas y diseñadas específicamente para ayudar al menor a evaluar sobre el maltrato, de forma que se pueda obtener un testimonio detallado y permite el análisis de su validez. Para obtener el testimonio del maltrato hay que preguntarse acerca de sí mismo. Lo más importante hay que tener en cuenta al elaborar las preguntas, que deben ser cada vez más abiertas, de mayor credibilidad y se le asignarán respuestas al niño. Para aclarar y confirmar el material específico y facilitar la comunicación del niño, suelen utilizarse materiales como dibujos de figuras humanas adultas e infantiles, anatómicamente explícitas, en los cuales el niño puede señalar una de las partes específicas aludidas al abuso, muñecos o títeres que permiten especificar la dinámica del maltrato. Un material de mucha utilidad pero también controvertido son los muñecos anatómicamente correctos o explícitos, desarrollados y fabricados en Estados Unidos. Estas son una de las técnicas más usadas por los profesionales convocados para evaluar este tipo de maltratos. Se ha criticado que estos materiales inducen al niño a generar material sexual diverso de situaciones de abuso que no han ocurrido.
Al respecto, Everson y Boat de 1994, al igual que Fallet de 1993, afirman que el efecto de inducción de la respuesta no se produce en población no abusada sexualmente. Desde la clínica, se puede observar esta diferencia entre la exploración que se puede realizar con un niño frente al estímulo de la presencia de órganos sexuales explícitos, donde la persona puede revisar, tocar e introducir en los orificios, y la manipulación compulsiva de forma exacerbada de conductas sexualmente evolutivas inapropiadas. Conviene aclarar que no constituyen una prueba psicológica, sino una herramienta más bien de comunicación con el niño en el proceso de validación del alegato. Algunas ventajas asociadas con su uso son: 1. Un mediador del trabajo específico con niños pequeños. 2. Con algunos niños es más fácil mostrar hábitos que contar. 3. Pueden estimular el recuerdo espontáneo de situaciones de abuso o de maltrato. La utilización de materiales alternativos como dibujos u otra clase es igualmente aceptada si se permite recabar información respecto al maltrato y abuso. El testimonio infantil. El testimonio infantil deberá reunir una serie de características para ser considerado válido. Las referencias persistentes de coerción, el maltrato y abuso en el relato sobre lo ocurrido a lo largo del tiempo frente a diferentes personas o contextos de evaluación, y la reacción emocional congruente con lo relatado, sea temor, humillación, venganza, culpa, disgusto, malestar o excitación sexual, pueden sustentar argumentos válidos para la denuncia formal. Sin embargo, ha de tenerse en cuenta que al momento de la violación pueden actuar mecanismos defensivos como la disociación en situaciones de abuso grave y hacer parecer al niño como un autómata sin conexión con lo que cuenta. Esos parámetros, junto con los signos de conducta o sintomatología presente, constituyen criterios sólidos de validez del testimonio, que anudados a los elementos contextuales y a las evidencias físicas en caso de haberlas, conforman un diagnóstico, según planteado Jiménez en el 2001. Por otro lado, Owens y Mackinson en 1985 señalan que el testimonio del niño ha de considerarse como el argumento principal para valorar la existencia o inexistencia del maltrato. La información adicional, indicadores físicos, comportamentales, características del entorno y rasgos del abusador deben tenerse en cuenta y valorarse si su apoyo es congruente con las manifestaciones del niño, pero nunca deben de sustituir el testimonio del menor maltratado. A pesar de que el testimonio infantil es el sostén básico de las investigaciones acerca del maltrato y del abuso, se supone una duda de su validez en los siguientes aspectos. Primero, el hecho de que muchas denuncias hechas por los niños son negadas en un tiempo después y se denomina esto retractación. Segundo, la creencia generalizada acerca de la vulnerabilidad y la sugestión y la falta de credibilidad en la memoria y en la capacidad de los niños para separar la fantasía y la realidad. No obstante, existen argumentos teóricos en contra al respecto de lo antes dicho anteriormente. Primero, los niños recuerdan los hechos con menos detalles que los adultos. Esto no implica afirmar que datos son incorrectos, sino que brindan menos información. El tema de la secuencia de los recuerdos, es decir, qué ocurrió antes y qué después, es recordado de manera igualmente confiable, tanto por los niños como por los adultos cuando sucesos significativos se tratan. La capacidad de recordar depende de las condiciones psicológicas al momento de la evocación, y las situaciones de trauma intenso pueden evocar o provocar el olvido de los acontecimientos de un tiempo determinado, tanto como en niños como en adultos. Respecto a la diferencia entre la fantasía y la realidad, si bien es cierto que en determinadas áreas los niños pueden adornar los hechos reales con productos de sus fantasías, se ha encontrado que no pueden fantasear sobre algo que está fuera de su campo de experiencias. Por tanto, no hay evidencia empírica de qué sostener cuando un niño relata detalles de experiencias de victimización, y estos deben atribuirse solo a su imaginación. Por último, en cuanto a la vulnerabilidad a la sugestión, se ha detectado que niños y adultos son sugestionables. Esto quiere decir que alguna experiencia externa puede alterar el contenido de su memoria y producir así recuerdos. Por consiguiente, los profesionales que entrevisten niños o víctimas de abuso sexual deben tener en cuenta los resultados de los estudios, ya que las capacidades o limitaciones y tendencias de los mismos van a afectar sus explicaciones. Entrevistando a la víctima. Tipos de entrevista y estrategias para facilitar la declaración. El incremento de las denuncias de maltrato infantil presenta muchos retos y dificultades inherentes que preocupa a los profesionales por la posibilidad de emitir un diagnóstico. Esta situación ha suscitado un creciente interés por la fiabilidad y validez de los procesos de evaluación en casos de maltratos.
La entrevista para conseguir que el niño revele el maltrato o el abuso sexual ha sido objeto de duras críticas por la posible influencia del entrevistador en la declaración del niño. Policías, abogados defensores ponen en duda la validez de estas entrevistas como pruebas de un proceso legal. Según La Fontaine de 1990, el problema está en que policías y terapeutas utilizan métodos distintos al perseguir objetivos diferentes. Mientras que el objetivo fundamental del terapeuta es aclarar el maltrato, a la policía le interesa descubrir y detener al agresor. Algunos autores consideran que estos intentos constituyen una forma de abuso infantil y en algunas de las peores experiencias de las víctimas parecen resultar de la ignorancia y de la falta de consideración de los adultos. El mismo autor mencionado considera que el trauma experimentado por la víctima puede no deberse tanto al abuso sexual en sí como a la reacción social. A veces, las autoridades están interesadas por la persecución y captura del responsable que ignoran totalmente al menor. Mencionando a Bernier y Conté de 1993, en general todas las guías y protocolos pretenden la validez de los juicios emitidos por los profesionales. Al incorporar los conocimientos científicos y relevantes, reconocen la importancia de adaptarse al desarrollo social, emocional y cognitivo del niño. Los expertos coinciden en que la forma de entrevistar a los niños puede tener un considerable impacto en el tipo de información que se obtiene. En definitiva, una evaluación adecuada a los casos de maltrato implica una entrevista estructurada, semiestructurada y la neutralidad y objetividad de un entrevistador. Algunos autores distinguen entre dos tipos de entrevista: la entrevista de investigación y la entrevista de evaluación. Respecto a la entrevista de investigación, constituye el primer instrumento para que los profesionales exploren cuestiones relativas a los maltratos denunciados. Su objetivo es obtener la mayor cantidad de información posible sobre el incidente. Para ello, el profesional o el investigador debe motivar al niño para plantearle preguntas que no estimulen en él la fantasía, los detalles superfluos o una presentación de recordar sucesos que no sucedieron o que ha olvidado. Este tipo de entrevista se usa en investigaciones conjuntas emprendidas por la policía y los trabajadores sociales, tanto en los procesos penales como en los civiles, por la custodia y tutela de las víctimas. La entrevista de evaluación suele realizarse en una segunda fase y exige la habilidad de un profesional con una experiencia en entrevistar y comunicarse con ellos que presentan una amplia variedad de problemas de comunicación y evolutivos. Para conseguir que un niño comparta su experiencia y poder realizar una evaluación apropiada de sus necesidades, se usa una técnica de facilitadora. Estas resultan especialmente recomendadas cuando se trata de niños de preescolar, niños de mayores con dificultades de aprendizajes o con problemas de comunicación, niños que presenten problemas de señales físicas o niños con señales con síntomas conductualmente evidentes relacionados con abuso sexual, niños que han experimentado considerables retrasos desde la denuncia inicial o niños que presentan trastornos psiquiátricos, entre otras. La entrevista de evaluación no se realiza expresamente con una finalidad de investigación penal. El objetivo es averiguar si ha habido maltrato o abuso sexual y quién ha sido el autor del mismo, sin que el objetivo sea procesar al perpetrador, sino que determinar el bienestar y futuro y las necesidades del niño y de su familia. Un problema importante es el referente a cómo se puede ayudar a evaluar a los niños con necesidades especiales y a describir sus experiencias de un modo válido. Las víctimas de maltrato infantil pueden reaccionar al trauma con un discurso confuso y una conducta de evitación. Una tercera forma de evitar es la activación de miedos y tensiones asociados a trastornos en los hábitos y procesos cognitivos. Con frecuencia, el niño que ha sufrido de abuso de forma reiterada puede experimentar sentimientos de desesperanza, indefensión o depresión grave. La entrevista semiestructurada suele ser el procedimiento habitual en la evaluación de niños debido a su flexibilidad, necesaria para ganar la confianza del niño. Brondis y Draman de 1995 diseñaron un procedimiento para evaluar los niños pequeños de los que se sospecha que pudieron haber sido víctimas de maltrato. Este método persigue tres objetivos fundamentales. Primero, minimizar la posibilidad de contaminar el recuerdo o las afirmaciones que realice el niño sobre el abuso sexual denunciado. Segundo, minimizar los riesgos y la conducta sugerente del entrevistador, lo que aumenta la validez de las declaraciones del niño.
Y tercero, valorar la posible contaminación o influencia en las declaraciones del niño ejercida por otras personas directamente relacionadas con él, como pueden ser padres, perpetradores acusados o cualquier persona que pueda tener interés por el resultado final del caso. Los componentes básicos de este método de evaluación son: un profesional que asuma toda la responsabilidad de interactuar con las partes implicadas, incluidos los psicólogos clínicos, los jueces o los fiscales. Formular la hipótesis y realizar recomendaciones pertinentes en función de los resultados de la investigación. Segundo, un entrevistador no sesgado con experiencia en entrevistar niños, pero sin ninguna información específica sobre el caso. Y tercero, una secuencia de entrevistas estructuradas al niño con base en preguntas escritas por el primer entrevistador, pero conducida por el entrevistador no sesgados. Preguntas cada vez más específicas para obtener información concreta sobre el abuso denunciado para que no revelen la hipótesis al entrevistador no sesgado. Y cuarto, grabaciones de cada sesión con el fin de comprobar si el entrevistador no sesgado ha seguido el formato estructurado y ha planteado las preguntas previstas y ha realizado preguntas conductivas. Según los autores, este procedimiento disminuye los sesgos por parte del evaluador y efectos de la sugestión, y en último término aporta una protección legal al niño al incrementar su validez de sus afirmaciones. Las fases de las entrevistas. Expertos en el tema como son Colbert, Lamb en 1994 y Wolf y Gendel en 1992 coinciden en que la entrevista a un niño por la denuncia de abuso sexual debe realizarse en varias ocasiones o sesiones por un profesional especializado, de ser posible sin la presencia de los padres y grabarse siempre. La sesión no debe prolongarse demasiado y conviene decirle de vez en cuando al niño que puede dar por terminada cuando quiera o que si lo desea puede cambiar de tema. Para minimizar el riesgo de influir en la declaración de la víctima, el entrevistador deberá desconocer relativamente el caso. Como su finalidad es evaluar una serie de hipótesis relativas a las denuncias del niño, en el caso de la entrevista de investigación, el entrevistador debe prepararla con un objeto de obtener la mayor información posible sobre el incidente denunciado y sobre las capacidades y proporciones del niño. Esta información puede ser importante para ayudarles a aclarar una serie de hipótesis alternativas sobre lo sucedido y las posibles motivaciones para realizar afirmaciones verdaderas o falsas. Los entrevistadores pueden mantener una conversación informales con el niño y sus familiares para formarse una idea del nivel de competencia lingüística. Esto resulta muy útil para plantear al niño preguntas con un lenguaje apropiado y no impacientarse cuando no responda o se limita a dar respuestas breves. Proceder así también impide que el entrevistador formule demasiadas preguntas directivas, conductivas y sugerentes. Asimismo, es aconsejable obtener información de sus familiares sobre las amistades y gustos personales del niño para establecer una buena relación durante la entrevista. Con el objeto de que se vaya sintiendo progresivamente más cómodo, la entrevista debe realizarse en varias sesiones, siguiendo una secuencia de 3 fases. Antes de iniciar la entrevista propiamente dicha o planteada por Lamb y colaboradores, recomiendan la consecución de varios objetivos. Durante esta fase inicial, el entrevistador debe explicar al niño en qué consiste su trabajo, utilizando términos sencillos y motivarlo para que cuente lo que sepa. Es importante establecer una relación cálida y de confianza antes de abordar el tema de abuso, lo que puede conseguir por medio de actividades como el juego, el dibujo, la charla sobre sus actividades favoritas, deportes, afición, programas de televisión y música. De ahí se puede pasar al niño por su escuela, sus compañeros y su familia. Según Riley y Julie, en investigaciones planteadas por ellos, al principio de la conversación con el niño debe tratar cuestiones neutras, de manera que el entrevistador pueda realizar una evaluación de habilidades conductuales, cognitivas, lingüísticas, que le sirva al niño para juzgar sus afirmaciones posteriores. Durante la segunda fase se procede a realizar un interrogatorio no dirigido, después de no definir los roles para enfatizar la importancia de decir la verdad. El entrevistador pedirá al niño una descripción completa y detallada de los sucesos. Aquí deberá estimularlo para que recuerde libremente los hechos sucedidos y nos cuente a su manera y a su ritmo y con su propio énfasis. Es importante, además de discutir sus miedos, sus preocupaciones y los acontecimientos positivos y negativos recientemente, se le puede pedir que exprese los 3 deseos. ¿Qué le gustaría de ser grande? Cosas que le hacen sentir bien o que lo hacen sentir mal.
Dada la gravedad de la denuncia en los casos de maltrato, es importante conseguir descripciones de los incidentes reales y no simplemente explicaciones generales. Mediante preguntas que faciliten el recuerdo y no sean sugerentes más de lo que pasó la primera vez. Entre los aspectos o detalles de abuso sexual que es necesario saber están el nombre del agresor y la relación que guarda el niño con él, la duración, frecuencia, lugares, circunstancias del abuso y las personas implicadas y quién lo animó para que revelara. Las estrategias utilizadas por el perpetrador, las razones y la secuencia de la revelación, la comprensión del niño y situación provocada por revelación y sus consecuencias. Los expertos recomiendan comenzar con preguntas abiertas y, conforme sea necesario, recurrir a preguntas más directivas o conductivas. Por el contrario, las preguntas sugerentes que pueden influir en la respuesta del niño se deben evitar o dejar para el final de la entrevista, seguidas con una pregunta abierta. Durante la fase final, una vez que el niño ha terminado de explicar lo ocurrido, la entrevista parece llegar a su fin. Es útil hacer una pausa y revelar las hipótesis iniciales. La entrevista puede reanudar realizando las preguntas necesarias para aclarar afirmaciones u obtener detalles específicos sobre lo sucedido. Después de la entrevista es conveniente revisar el video, las explicaciones del niño, para formarse una idea más completa y determinar si será necesario o no volver a reentrevistarlo. Al hablar de las evaluaciones de la veracidad de las declaraciones, la importancia concedida a las afirmaciones del niño hace que resulte preocupante la posibilidad de producir denuncias falsas. A pesar de que los estudios indiquen que los niños no suelen mentir, el porcentaje de alegaciones falsas detectadas por algunas investigaciones hacen de tener en cuenta esta posibilidad por sus posibles o grandes repercusiones. Según Colbert, existen tres factores principales implicados en la realización de acusaciones falsas. El primero es cuando las acusaciones de abuso se producen en el contexto de un divorcio conflictivo, con problemas de custodias o por el sistema de visitas. En estos casos, el diagnóstico reviste una especial dificultad debido a que el contexto de una separación maltratante se produce con más frecuencia en casos de abusos sexuales a niños pequeños, sobre todo por el padre. Los otros dos factores relacionados con las denuncias falsas de maltrato son el enojo del niño contra un padre y una enfermedad psiquiátrica de un progenitor. Young formula un modelo conceptual que sirve de guía para evaluar la veracidad de las declaraciones del niño y en él se señalan los pasos a seguir y evalúa el tipo y la calidad de información necesaria en cada paso para tomar una decisión. Primero, la evaluación declarada formulada por el propio niño o por un adulto. Para ello se utilizarán los criterios de claridad, el retraso en denunciar lo sucedido, la inseguridad del niño mientras declara su consistencia a lo largo del tiempo. Segundo, el análisis sistemático y riguroso de los detalles aportados por acerca del maltrato, abuso sexual, incluidos de los detalles específicos, contextuales, afectivos, que puedan ayudar a confirmar el abuso. Tercero, examen de los síntomas del niño como indicadores que se han producido de un maltrato. Cuarto, detención de los factores de riesgo de las familias. Y quinto, definición de la motivación que puedan tener el niño para mentir. Otros investigadores defienden la idea de determinadas variables que discriminan los casos reales de los falsos. Un ejemplo de esta utilización son los indicadores determinantes, los constituyen la escala de abuso legítimo, conocida también como SAL de Gardner de 1987. El problema de esta escala y en general de todas las estrategias de evaluación basadas en indicadores es que no ha podido comprobar científicamente la validez externa de la mayoría de los criterios utilizados, aunque se realizan importantes esfuerzos en el trabajo de este sentido. Los trabajos de Goldin y de Content de mis colaboradores han conseguido avances significativos con este terreno al intentar un consenso de los indicadores reconocidos por los expertos o bien al pedir a los profesionales de esta área que coordenen de mayor a menor en una lista de 41 criterios utilizados con frecuencias como indicadores. Otra variante de los indicadores las constituyen el método conocido como análisis de la validez de la declaración, conocido como el SBA. Su elemento central constituye el análisis contenido de los criterios del CBCA, que se centra en las declaraciones realizadas por el niño sobre abuso sexual y se basa en el supuesto de las afirmaciones por un niño sobre sucesos que realmente ha experimentado y difieren de manera cuantiable de las afirmaciones falsas, producto de su fantasía o de manera que un análisis de la declaración prestada puede discriminar entre una declaración verdadera o falsa de lo sucedido. El SBA es muy utilizado en Alemania, Canadá y Estados Unidos.
Se compone de 3 elementos principales: la evaluación psicológica del niño, un análisis de su declaración de acuerdo con criterios y finalmente la comprobación de su validez. El objetivo de una evaluación es situar de las declaraciones dentro de un contexto más amplio, lo que proporciona una imagen de los aspectos positivos y negativos del niño y del contexto en nivel general de funcionamiento de la familia. Se deben utilizar medidas estandarizadas que permitan recabar a cabo información sobre la salud física y sobre su desarrollo emocional, sexual, cognitivo y lingüístico. Los requisitos de las fases de entrevista y evaluación ya hemos comentado anteriormente. Por ello, se remiten a los interesados a que escuchen nuestro primer podcast. Los métodos utilizados en la evaluación familiar para recolectar información no son básicamente 5. Los primeros, las entrevistas con criterios individuales, dadas con otros segmentos, con la totalidad del núcleo. Lo segundo, la observación directa del niño en el domicilio, si es posible, o en la escuela, de la interacción de padres e hijos, de la interacción de familiares o del entorno familiar. Tercero, cuestionarios o inventarios de escalas autoaplicadas, desarrollo intelectual, problemas de comportamiento, problemas emocionales o trastornos psicopatológicos, de relaciones sociales o de personalidad. Cuarto, análisis de material por escrito, los expedientes de servicios de protección infantil, los expedientes judiciales, expedientes escolares u otros documentos de la familia. Y quinto, la solicitud por parte de los profesionales, sea un profesional del ámbito escolar, un médico o profesional de la salud, un colega en la parte de salud mental u otros. El evaluador debe decidir en cada caso particular en función de los aspectos individuales, familiares y contextuales que consideren relevantes y qué métodos utilizar de información resultan idóneos para su objetivo. En la actualidad existe una serie de instrumentos estructurados que se habitúan usualmente para las familias, maltratadores y negligentes. Hemos llegado al fin de nuestro podcast. Esperamos que haya sido de tu agrado toda la información aportada. No olvides dejar todos tus comentarios, son de vital importancia para nosotros para ir mejorando nuestros contenidos día a día. No olvides suscribirte también a nuestras redes sociales donde publicaremos diferentes novedades y diferentes contenidos para tu aprendizaje. Para este podcast te acompañó Fernando Romero. Nos veremos en una próxima ocasión. Hasta pronto.